Mi mamá me llamó su mayor error y me comparó con mi hermano, hasta que él la dejó, y ahora me llama llorando. Crecí sabiendo que nunca fui el favorito. En cada casa hay dinámicas silenciosas, miradas que pesan más que palabras, y frases que se clavan en la memoria como astillas. En la mía, todo giraba en torno a mi hermano mayor, Daniel. Alto, simpático, exitoso. El chico dorado, como lo llamaban mis tíos. Mientras él era el orgullo, yo era la comparación constante. Desde que éramos niños, se notaba. Él traía un dibujo del colegio y lo colgaban en la heladera como si fuera arte moderno. Yo traía una medalla de ajedrez y la dejaban en el cajón de los cubiertos. Nunca supe si era porque les recordaba lo que ellos querían ser, o porque yo les recordaba lo que nunca serían. Daniel fue a una universidad privada, con todo pagado. Yo trabajé y estudié en una pública, a medio tiempo, entre cafés mal pagados y turnos dobles. Cuando terminé, conseguí un empleo estable en contabilidad. Nada glamuroso, pero honesto. Él se convirtió en emprendedor digital. Mucho Instagram, muchos trajes, pocas certezas. Pero claro, eso no importaba, él parecía exitoso, y en esta casa las apariencias lo eran todo. Hace 6 meses, mi madre me llamó. Quería hablar en serio. No sé qué hice mal contigo, me dijo, sin rodeos. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Él sí hizo algo con su vida. Tú solo, existes. Sentí el aire salir de mis pulmones. No era la primera vez que lo insinuaba, pero esta vez lo dijo con todas las letras. Fría. Como si esperara que yo agradeciera la crítica. Me reí. No por alivio, sino porque algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se liberó. Entonces deja que tu chico dorado se encargue de tus cuentas, le dije. De tus recetas médicas, de tus servicios. Yo terminé. Colgó. No gritó, no lloró. Solo colgó. Como quien cierra la puerta de una habitación sin mirar si hay alguien adentro. Durante semanas, no supe nada de ella. Y para ser honesto, fue una paz extraña. No tener su desaprobación constante encima fue como quitarme un abrigo mojado que había usado durante años. Pero no todo estaba dicho. Un mes después, mientras trabajaba, recibí un mensaje que solo decía: ¿podemos hablar? Era ella. Le respondí con un simple: ¿todo bien? Lo que siguió fue una cadena de mensajes cada vez más caóticos. Daniel no contesta. Dijo que se iba unos días y nunca volvió. Cerró sus cuentas. Me dejó sola con todo. No tengo cómo pagar la renta. Por favor, necesito que vengas. Ahí estaba. La mujer que me preguntó si yo había sido su mayor error, pidiéndome ayuda porque el hijo perfecto la había abandonado. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Sentí algo más profundo, esa mezcla entre tristeza y claridad que llega cuando la vida da la vuelta. Y aún así, no sabía si debía ir. Pero lo hice. Y lo que encontré cuando crucé la puerta de esa casa, no era lo que esperaba. Era el inicio de una historia mucho más rota de lo que pensé. Una que cambiaría todo lo que creía sobre mi familia. Volví a la casa donde crecí una tarde de jueves. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí necesitaba ver hasta qué punto era cierto. Quería entender qué tan profunda era la caída. Aunque parte de mí también buscaba una respuesta, ¿será que ahora sí me mirará de frente? Abrí la reja oxidada y caminé hasta la puerta. No tuve que tocar el timbre. Estaba abierta. Entré. El lugar no era el mismo. No en apariencia, seguía siendo la misma sala con los mismos cuadros torcidos y los muebles gastados, pero sí en atmósfera. El aire olía a abandono. A comida recalentada y velas a medio usar. La casa que antes se jactaba de estar impecable ahora tenía cuentas apiladas sobre la mesa y platos sin lavar en la cocina. Mi mamá estaba sentada en el sillón, con una bata vieja y las manos entrelazadas. Cuando me vio, no se levantó. Solo dijo: sabía que vendrías. La miré. En otro tiempo, eso me hubiera molestado. Pero no ahora. ¿Y Daniel? Bajó la mirada. Su voz se quebró apenas. Se fue. Dijo que tenía oportunidades más grandes en otro país. Me prometió que mandaría dinero, pero no volvió a llamar. Me crucé de brazos. La escena era casi teatral. Pero no había lágrimas de cocodrilo esta vez. Su dolor era real. Sincero.
crudo. ¿Y qué esperas de mí? Tardó en responder. No porque no supiera, sino porque por primera vez le costaba pedir. No tengo a nadie más. Estoy atrasada con la renta, me cortaron el gas, y, me da vergüenza, pero, tengo miedo de quedarme sola. Ahí estaba. La misma mujer que, hacía apenas semanas, me comparaba con mi hermano como si yo fuera un defecto genético. Ahora, rota. Desnuda de su orgullo. Caminé por la sala mientras ella hablaba. Vi sobre la mesa una libreta de anotaciones con cálculos, precios de remedios, pagos vencidos. También encontré, tirado entre revistas, un currículum de Daniel, falso, lleno de mentiras, títulos que nunca obtuvo, puestos que jamás ocupó. ¿Sabías que Daniel nunca terminó la carrera? Le pregunté. No respondió. Pero no hizo falta. Me senté frente a ella. Quise decir algo que sonara sabio, algo que cerrara esa escena con elegancia. Pero no pude. Solo dije lo que realmente sentía. Nunca fue sobre quien tuvo más éxito. Fue sobre quien se quedó cuando todo se caía. Ella rompió en llanto. No como quien busca compasión, sino como quien se rinde. Me pidió perdón entre sollozos. Me dijo que no sabía lo que había hecho. Que creyó que elogiar a uno era forma de motivar al otro. Que siempre pensó que yo era el fuerte, y por eso no me mimó. Que se equivocó. No respondí enseguida. Fui a la cocina, lavé algunos platos, preparé té. Luego, me senté de nuevo. No vine para que llores, le dije. Vine porque te educaron para amar solo lo que brilla. Y porque ya no puedo dejar que eso me defina. Esa noche me quedé allí. No por obligación, sino por elección. No para salvarla, sino para mostrarle lo que significa estar. Pero lo que no sabía era que Daniel no se había ido del todo. No aún. Y su regreso no iba a traer paz. Todo lo contrario. La casa seguía en silencio cuando escuché el portazo. Eran las 11 de la mañana del domingo. Yo estaba arreglando el enchufe del calefactor que llevaba semanas sin funcionar. Mi madre tomaba mate en bata, más callada de lo habitual. Sabía que el silencio no era paz, era temor. Algo se movía en el ambiente. Y entonces, apareció Daniel. Entró como si nunca se hubiera ido. Con una mochila de marca, lentes oscuros y una actitud de «aquí no ha pasado nada». Lo miré desde el suelo, aún con el destornillador en la mano. «¿Hola?», dijo con una media sonrisa. Mi mamá se quedó paralizada. «¿Volviste?», preguntó ella, con un hilo de voz. «Solo por unos días», dijo, como si la última vez no se hubiera marchado sin dejar rastro. «Tuve unos problemas con los vuelos. Todo se complicó». Me puse de pie, despacio. ¿También se te complicó responder los mensajes? ¿O mandar el dinero que prometiste? Él me miró como si yo fuera el problema. Como si le estuviera arruinando su gran regreso. Y con ese tono que siempre usó cuando le ponían límites, dijo. No vine a pelear. Vine porque me importa mamá. Claro, ahora te importa. Justo ahora que el alquiler está vencido y el gas cortado, respondí sin levantar la voz. ¿Qué estás insinuando? Que te borraste cuando ella más te necesitaba. Y que apareces cuando sabes que alguien más está resolviendo lo que vos dejaste tirado. Mi mamá intentó mediar. Dijo que no era momento para discusiones. Que todos estaban estresados. Que lo importante era que estuviéramos juntos de nuevo. Pero ya no era lo mismo. Esa noche, durante la cena, Daniel empezó a hablar de sus negocios, de una oportunidad de inversión que se le había caído por culpa de socios desleales. Dijo que había invertido en criptomonedas, que el mercado se desplomó, que estaba por cerrar un contrato en Dubái pero todo se enfrió. El cuento de siempre. Brillante. Sin sustancia. Y con un remate. Por eso necesito quedarme unos días. Y, algo de efectivo, si se puede. Mi madre se quedó en shock. Literalmente. Volvió a ver en tiempo real al hijo dorado pedir limosna con perfume caro. ¿Vos venís a pedir plata?, pregunté. Después de desaparecer, de dejar a mamá con las cuentas, de inventarte trabajos que ni existen. Daniel bajó el tono. No estoy pidiendo, solo, prestado. Lo devolveré. Como las otras veces, no. No gritamos. No fue necesario. Porque cuando alguien te defrauda tantas veces, la rabia se convierte en decepción.
Y la decepción, en decisión. Esa noche hablé con mamá a solas. Le dije que no podía seguir ayudando si Daniel volvía a ocupar ese espacio sin consecuencias. Que no iba a quedarme en una casa donde todo se repite y nadie aprende. Le pedí que eligiera. No entre él y yo, sino entre su pasado y su presente. Y lo que hizo después, no lo esperaba. Salió al pasillo. Y con voz firme, lo miró y le dijo: No vas a quedarte. No esta vez. Daniel se rió, incrédulo. ¿Me estás echando? Estoy eligiendo. Por primera vez. Y no te estoy dejando afuera por él, te estás dejando solo vos mismo. Daniel se fue esa misma noche. Golpeó la puerta al salir. No volvió a llamar. Mi mamá lloró. Pero no por él. Lloró porque, después de tantos años, había hecho lo que nunca se atrevió, poner límites. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me senté en esa casa, y sentí que el silencio no era vacío. Era alivio. Después de que Daniel se fue, no hubo festejo. No hubo victoria. Solo una calma nueva. No cómoda, pero necesaria. Mi madre y yo no estábamos bien, pero por primera vez en años estábamos empezando. Durante las semanas siguientes, me quedé en su casa. Ayudé a organizar las cuentas, a limpiar lo que llevaba meses acumulado, y a reconectar servicios. Pero esta vez no lo hice desde el lugar del hijo que busca aprobación. Lo hice desde el que entiende que ayudar no significa permitir que te rompan mientras lo haces. Una noche, mientras revisábamos sus gastos, me dijo algo que no esperaba. ¿Sabes que una vez quise irme con vos? La miré sin entender. Cuando eras chico. A veces pensaba en agarrarte, irnos a un pueblo, dejar a tu padre y empezar de cero. Pero después. Daniel era tan perfecto, tan fácil de mostrar. Y vos eras un nudo. Y me dio miedo. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con un cansancio brutal. Siempre supe que vos te las ibas a arreglar solo, agregó. Tragué saliva. ¿Y eso te parecía justo? No, admitió. Pero lo usé como excusa. Me dije que no necesitabas que te quisiera tanto. Que ya lo entenderías. No lo entendí. Hasta ahora. Ahí estaba la confesión que nunca pedí. Y no me curó, pero me explicó cosas. Y a veces, eso también cuenta. Durante el mes siguiente, mi madre empezó a cambiar. No de forma mágica. No se volvió dulce ni dejó de meter comentarios fuera de lugar. Pero dejó de idealizar a Daniel. Empezó a hacer las compras sola. Pagó un par de cuentas atrasadas por su cuenta. Me pidió ayuda para armar un CV y buscar un trabajo de media jornada. Pequeños pasos. Pero en la dirección correcta. Una tarde, estábamos arreglando el cuarto que fue de Daniel. Quería convertirlo en una sala de costura. Entre los cajones encontramos una vieja caja con cartas, boletines, dibujos de la infancia. Uno era mío. Un dibujo torpe de un perro y una casa, firmado con mi nombre en letras chuecas. Nunca supe si era un perro o un oso, bromeó. Era un perro. Se llamaba Max. Pero nunca me dejaron tener uno, así que lo dibujaba. Guardó silencio. Luego dijo. Nunca te pedí perdón. Por nada. Porque creía que si lo hacía, admitía que había sido una mala madre. ¿Y ahora? Ahora creo que lo fui. No, le dije, con los ojos llenos, sin saber de dónde salía la certeza. Fuiste una madre herida. Que crió desde sus propias cicatrices. Pero mala, no. Porque si lo hubiera sido, no estaría acá. Lloró. Yo también. Pero distinto. Era un llanto que afloja, no que aprieta. Esa noche, por primera vez, me abrazó sin decir nada. Sin justificarse. Sin buscar tener razón. No necesitábamos hablar más. Habíamos dejado de vivir con lo que faltaba y empezado a construir con lo que había. Pero antes de cerrar ese capítulo, hubo una última sorpresa. Un mensaje inesperado. De Daniel. Una mañana cualquiera, mientras tomaba mate con mi madre y hablábamos sobre el curso de computación al que se había inscrito, sonó su celular. Ella miró la pantalla, palideció y me lo pasó sin decir una palabra. Era Daniel. Atendí. Hola. Del otro lado, su voz era la misma de siempre, suave, medida, como quien sabe que con el tono correcto puede torcer una historia.
Mira, no quiero problemas, dijo enseguida. Solo necesito un favor. Algo simple. No saludó. No preguntó cómo estábamos. Fue directo al punto. Perdí mi pasaporte. Me quedé sin techo en el extranjero. Necesito volver al país y no tengo a quién recurrir. Me quedé sin plata. Podés depositarme algo, lo devuelvo apenas llegue. Lo escuché en silencio. No me sorprendió. Lo que sí me impactó fue lo que no dijo, lo siento. Ni una vez. ¿Y por qué llamás ahora? Porque sé que no sos rencoroso. Y porque mamá seguro está bien gracias a vos. ¿Sabes qué, Daniel? Le dije, con calma. No es que no tenga rencor. Es que aprendí a elegir dónde poner mi energía. Del otro lado, silencio. ¿Querés volver al país? Perfecto. Hacelo. Pero búscate otra forma. No soy tu red de contención. ¿Ni un poco de ayuda? Soy tu hermano. Me reí. No. Fuiste mi competencia toda la vida. Nunca mi hermano. Corté. Sin odio. Con una paz que me sorprendió incluso a mí. Mi madre no preguntó detalles. Solo dijo. Hiciste lo correcto. Esa noche, volvimos a repasar sus cuentas. Ella ya empezaba a cubrir más de la mitad de sus gastos. Su expresión era otra. Había cansancio, sí. Pero también dignidad. Y cuando se miraba al espejo, ya no lo hacía buscando defectos. Lo hacía para verse. Esa semana, fui a buscar mi alquiler. Ya era hora de volver a mi espacio. Mi madre me abrazó fuerte en la puerta. No me dijo, gracias. Me dijo algo mejor. Te espero para cenar el domingo. Y esta vez, cocino yo. Reímos. El domingo siguiente, la comida estaba quemada y el arroz duro. Pero nunca me supo tan bien. Y eso debió ser el final. Pero una mañana, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro, un papel doblado, sin firma. No sé cómo llegamos hasta acá. Pero ahora sé quién estuvo cuando no quedaba nadie. No estoy listo para volver. Pero tal vez, algún día, solo tal vez. Era la letra de Daniel. No lo compartí con mi madre. No por egoísmo. Sino porque no hacía falta. A veces, la verdadera reconciliación no es un abrazo. Es la ausencia de una herida nueva. El sobre de Daniel quedó guardado en el cajón de mi escritorio, entre papeles viejos y cosas que uno guarda sin saber por qué. No lo respondí. No lo mostré. No por venganza, sino porque entendí que el silencio también puede ser una respuesta. Una muy clara. Mi madre siguió avanzando. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una biblioteca comunitaria. Nada que diera para grandes aplausos, pero para ella fue como empezar de nuevo. Me contaba cada semana las anécdotas mínimas, que una nena se llevó el libro equivocado, que un abuelo vino solo a leer el diario. Se la notaba ligera. Como si al fin se hubiera quitado de encima un disfraz que llevaba años apretándole. Yo, por mi parte, volví a mi departamento. Renové algunas cosas, armé una pequeña oficina y, por primera vez en años, sentí que tenía espacio para mí. No para escapar, sino para construir algo que no estuviera hecho en reacción a otros. Los domingos de cena con mi madre se volvieron costumbre. Nunca fallábamos. Comidas simples, sobremesas largas. A veces me pedía ayuda con el cajero automático, otras me contaba sobre sus compañeras de trabajo, otras simplemente hablábamos del clima. Pero había una calma entre nosotros que antes no existía. Un respeto sin palabras. Pasaron meses. Daniel no volvió. A veces lo mencionábamos. A veces no. Ella nunca lo justificó más. Y yo ya no necesitaba que lo hiciera. Una noche, mientras lavábamos los platos, mi madre dijo algo inesperado. ¿Te acordás cuando te dije que eras mi mayor error? Me quedé quieto, con las manos bajo el agua tibia. Sí. Claro que me acuerdo. Mentí, dijo, bajito. En el fondo, siempre supe que eras mi mayor acierto. Pero me dolía admitirlo, porque eso significaba reconocer cuánto me equivoqué. No supe qué decir. No lo esperaba. No la juzgué. Solo la miré, con un nudo en el pecho, y asentí. Gracias por decirlo. Ella suspiró. Siguió fregando.
Como si esa frase no acabara de romper algo dentro de los dos. O de arreglarlo. Ese fue el verdadero cierre. No una carta, no una disculpa pública, no un regreso milagroso. Solo una frase dicha con honestidad y tarde. Pero dicha al fin. Hoy, cuando alguien me pregunta por mi familia, no hablo de drama. Digo simplemente que hubo un tiempo en que tuvimos que desarmarlo todo para entender que valía la pena conservar. Y sí, mi madre me llamó su error. Pero aprendí que ser el error de alguien no te define. Lo que te define es lo que haces después. Y yo decidí quedarme. No para salvarla. Sino para dejar de salvarme de ella. Y empezar, por fin, a vivir en paz conmigo mismo.